Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 12 de mayo, 14 del mes de Iyar en el calendario hebreo. Shavua Tov, una excelente semana para todos. Y comenzamos la semana con una pequeña gran noticia. Una gran noticia es el anuncio de la liberación del rehén israelí-estadounidense, el soldado Idan Alexander, aunque se ve pequeña en perspectiva porque hay 58 rehenes más que esperan, por lo menos los 21 que se sabe que están con vida, recuperar la libertad, la vida, salir del infierno de Hamás, y los otros, sus familias, esperan poder darles digna sepultura cuando se cumplen 584 días de esta guerra. Esas son las sensaciones de hoy en la calle y en los medios en Israel, de alegría por la liberación, por supuesto, por cada uno que puede ser liberado, aunque más no sea uno solo de los secuestrados. Y al mismo tiempo se escuchan comentarios bastante críticos por el hecho de que es el gobierno Trump, es Estados Unidos quien ha logrado esta liberación, y hay quienes dicen que al parecer los demás no tienen el pasaporte adecuado. Vamos entonces a la primera plana del diario Maariv para comenzar nuestra recorrida de hoy, que tiene por supuesto la imagen del rehén israelí-estadounidense y el titular: Idan Alexander será liberado. La bajada amplía. Hamás anunció anoche la liberación del rehén Idan Alexander dentro de estas 48 horas como gesto de buena voluntad hacia el presidente estadounidense Donald Trump antes de su viaje a la región. Este hecho se produce después de los informes sobre conversaciones directas entre Estados Unidos y la organización Hamás. Y pasando por encima, dice el diario textualmente, pasando por sobre la cabeza de Israel. Estados Unidos anunció que se espera que la liberación conduzca a una nueva negociación. Desde la oficina del primer ministro Netanyahu, sigue Maariv, dijeron en un comunicado: las conversaciones se llevarán a cabo bajo fuego. Witkoff llega hoy a Jerusalén, anuncia Maariv, a esta hora ya arribó, ya está en Israel, y el presidente Donald Trump, nos recuerda el diario, partirá esta noche a una gira por Medio Oriente que no incluye a Israel. Tras recibir la noticia de la liberación, los padres de Idan y Yael y Adi de inmediato partieron hacia Israel con el enviado estadounidense para los rehenes, Adam Boller. Aquí vemos el mensaje que escribió el enviado en su cuenta de X junto a una fotografía suya con la madre de Idan. El texto dice: en el Día de la Madre es un honor para mí viajar con la madre de Idan Alexander y Yael para que se reencuentre con su hijo liberado de Hamás. Gracias, presidente Trump, por su compromiso de traer a todos los estadounidenses a casa. Fin de la cita. Recordemos que Idan Alexander nació en Nueva Jersey y su alía vino a vivir a Israel para servir como soldado solo, o sea, sin su familia, en las Fuerzas de Defensa de Israel, y el 7 de octubre se había ofrecido como voluntario para permanecer en la base ese fin de semana porque hacía falta un soldado, y allí fue secuestrado junto con algunos de sus compañeros. Hamás informó que va a ser liberado hoy, sin especificar a qué hora, y anunció que no habrá ninguna ceremonia, solo se hará la entrega a la Cruz Roja, a los representantes de la Cruz Roja en Han Yunes. Tampoco dio muchos detalles de dónde, y fue, digamos, muy escasa la información sobre los detalles de esta liberación.
También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noticia en su red social Truth. Este fue un gesto de buena fe hacia Estados Unidos, decía, y los esfuerzos de los mediadores Qatar y Egipto para poner fin a esta brutal guerra y devolver a todos los rehenes vivos y sus restos a sus seres queridos. Espero, continúa el mensaje de Trump, que este sea el primero de esos últimos pasos necesarios para poner fin a este brutal conflicto. Aguardo con ansias ese día de celebración. Fuentes involucradas en las negociaciones entre Estados Unidos y Hamás dijeron que los funcionarios de la administración Trump no informaron a Israel sobre los esfuerzos para liberar a Idan Alexander hasta después de que ya se había alcanzado el acuerdo con Hamás. En Israel se sabía en forma general sobre estos esfuerzos, pero solo a través de las propias operaciones de inteligencia israelíes y no por información de Estados Unidos. Recién anoche, el enviado de Trump a la región, Steve Witkoff, informó al primer ministro Netanyahu y al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. La oficina de Netanyahu confirmó que Estados Unidos había informado a Israel que jamás liberaría a Alexander sin compensación, o sea, sin recibir nada a cambio y sin condiciones, como gesto, como decíamos, de buena voluntad hacia Estados Unidos, aunque esto de que no haya compensación, los medios israelíes lo informaban esta mañana entre signos de pregunta, o sea, poniéndolo en duda. El periodista Jackie Hugi de Ma'ariv, del diario Ma'ariv, y Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, informó este mediodía que en Hamás señalaron que la liberación de Idan Alexander se produce a cambio de la introducción de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y el inicio de negociaciones para un alto el fuego. Hay algunas versiones que dicen para el fin de la guerra y también hay declaraciones diferentes de distintos funcionarios de Hamás. Varios de ellos hicieron muchísimas declaraciones a medios árabes, como decía, algunos con determinadas diferencias. En la oficina del primer ministro también dijeron que esta liberación se hizo posible gracias a la, abro comillas, política agresiva del gobierno israelí con respaldo del presidente Trump y gracias a la presión militar que ejercieron los soldados israelíes en la Franja de Gaza. Israel no se comprometió a ningún cese de fuego, aclaraban las autoridades israelíes, solo a mantener un corredor humanitario que permita la liberación de Idan Alexander. Eso significa en la práctica el cese de todos los ataques, de los sobrevuelos, de drones, de todo tipo de aeronaves. Es algo que, según Hamás, Israel comenzó a hacer este cese, este recreo, digamos, esta pausa, por decirlo más exactamente, según Hamás comenzó a primera hora de la mañana de hoy, aunque Israel no hizo ningún anuncio formal al respecto. Desde el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos celebraron la noticia de la liberación de Idan Alexander y, por supuesto, llamaron a traer a casa a todos los demás en un solo grupo, no en partes. Ahora es el momento de lograr un avance en las negociaciones, decía el comunicado del foro. La responsabilidad recae en el gobierno israelí. Nadie puede quedar excluido. A esta hora se habla de la posibilidad de que tras la liberación de Idan Alexander se coordine que Idan viaje a Qatar para encontrarse allí con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este viaje podría hacerlo junto con Steve Witkoff, el enviado de Trump a la región, aunque eso, según informaron en Radio Galei Tzahal, eso dependerá, como es lógico, del estado físico y psicológico del rehén una vez que sea liberado.
Vamos ahora a un informe que no tiene que ver con esta liberación, aunque en algún punto sí, un informe que difundió en las últimas horas la emisora pública Kan, según el cual, durante la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Arabia Saudita a finales de esta semana, en Riad van a intentar convencerlo para impulsar un acuerdo regional que incluya la formación de un Estado palestino desmilitarizado, el fin de la guerra en Gaza y el desmantelamiento de Hamás, y la normalización de relaciones entre Israel y los países árabes. El medio cita a un funcionario anónimo de la familia real saudí que dialogó con Khan y afirma que en Riad hay mucho optimismo sobre las posibilidades de que realmente logren convencer a Trump y que el presidente norteamericano apoye esta propuesta de acuerdo. La fuente saudita también dijo que algunos detalles todavía podrían modificarse, pero que un Estado palestino y el fin de la guerra son componentes innegociables en ese eventual acuerdo. Por último, aseguró que ese funcionario saudí de la Casa Real Saudí que habló con la televisión pública israelí dijo que Israel no debe desaprovechar esta oportunidad. A propósito de acciones y decisiones de Estados Unidos en Medio Oriente, en las que Israel se ha quedado sin voz ni voto aparentemente, finalizó la cuarta ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que buscan firmar un nuevo acuerdo nuclear, por el momento sin éxito. Irán calificó la reunión como difícil pero útil, mientras que un alto funcionario estadounidense dijo que en Washington se sienten animados, alentados y esperan con interés la siguiente reunión que tendrá lugar próximamente. O sea, no hubo avances, solo dialogaron y acordaron seguir conversando. Mientras tanto, una extraña noticia sobre algo que no sucedió y tiene que ver con Irán, porque se trata de los hutíes, esta milicia que Irán financia y apoya en Yemen. Israel no atacó a los hutíes en Yemen en las últimas horas, a pesar de que anoche el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Abihai Adrei, publicó el mensaje que estamos viendo, una advertencia para que sean evacuados en forma urgente y hasta nuevo aviso 3 de los puertos bajo control de los hutíes en Yemen, Ras Isa, Hodeida y Salif. El mensaje decía: debido a que el régimen terrorista hutí utiliza los puertos para sus actividades terroristas, instamos a todos aquellos que se encuentran en estos puertos a que los abandonen y se mantengan alejados de ellos por su propia seguridad hasta nuevo aviso, fin de la cita. Por el momento, como decía, no hubo ataque. Según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, se trata de un medio de presión psicológica utilizado por Israel que atacará a los hutíes en las próximas horas o en los próximos días, según sus planes y su propia conveniencia. Mientras tanto, esta mañana, cerca del mediodía, los hutíes volvieron a disparar un misil balístico contra Israel que cayó fuera de las fronteras del país, por lo tanto, no se activaron las alarmas siguiendo el protocolo correspondiente. Del Yemen nos vamos ahora a Egipto y el gobierno, allí vemos la noticia en el diario Al Arabi Al Jadid, porque el gobierno de Egipto decidió posponer el nombramiento de un nuevo embajador en Tel Aviv y rechazar la designación de Uri Rothman como nuevo embajador de Israel en el Cairo, en sustitución de la embajadora Amira Oron,
cuyo mandato finalizó en 2024. El diario dice textualmente: la medida refleja el estancamiento cada vez más profundo de las relaciones egipcio-israelíes desde el estallido, repito, esto es textual, de la agresión israelí contra Gaza en octubre de 2023. Un diario poco informado, diría yo. Fuentes diplomáticas comentaron a Al-Arabi Al-Jadid que la rotación diplomática anual preparada por el Ministerio de Exteriores en El Cairo para nombrar embajadores en varias capitales se realizó sin incluir el nombramiento de un nuevo embajador en Israel. Este nuevo embajador iba a suceder a Khaled Azmi, quien completó sus funciones hace meses y regresó a El Cairo sin que le nombraran un sucesor. El diario cita al analista Ayman Salama, quien explicó que lo sucedido implica una reducción en el nivel de representación, no una ruptura de relaciones entre Israel y Egipto, una aclaración importante. La siguiente noticia nos lleva al Líbano porque las autoridades, tanto en Israel como en Estados Unidos, han expresado satisfacción. Allí tenemos la noticia. Por esta noticia difundida por el sitio libanés de noticias Al-Ain, que lo estamos viendo, ya que el gobierno del Líbano llevó a cabo una importante reforma de seguridad en su único aeropuerto internacional en Beirut para prevenir el contrabando por parte de Hezbollah. Según informó este fin de semana el diario The Wall Street Journal, el personal del aeropuerto vinculado a Hezbollah fue despedido. Los contrabandistas que se encontraban operando en el aeropuerto fueron arrestados y se están implementando nuevos mecanismos de vigilancia mediante inteligencia artificial en el Aeropuerto Internacional Rafik Hariri, que se encuentra ubicado en una zona del sur de Beirut controlada por Hezbollah. Un funcionario libanés de seguridad declaró a este diario que la seguridad libanesa frustró un intento de contrabando de más de 22 kilogramos de oro que estaba destinado a Hezbollah y que iba a pasar justamente a través de ese aeropuerto. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, declaró, abro comillas, se nota la diferencia, estamos mejorando en la lucha contra el contrabando por primera vez en la historia contemporánea del Líbano. Funcionarios israelíes y estadounidenses consideran que todavía queda bastante trabajo por hacer en el Líbano en general y en este tema en particular. Una fuente estadounidense de alto rango, sin embargo, declaró al Wall Street Journal que hay motivos para la esperanza, y yo diría que sí los hay porque la cuestión del aeropuerto siempre ha sido clave, y se entiende por qué, para Hezbollah, para recibir todo tipo de contrabando, no solamente de oro, también de dinero, de armas y demás, sobre todo y principalmente desde Irán, y Hezbollah ha planteado a lo largo de los años luchas muy férreas por esta posición de mando y de control del aeropuerto. La siguiente noticia también está en las primeras planas de los diarios de hoy y vamos a verla. Vemos allí la primera plana de Yediot Aharonot, porque hoy a las 5 de la tarde se llevará a cabo el funeral del sargento Tzvi Feldman, a quien vemos en el encabezamiento del diario, su fotografía, desaparecido durante la batalla de Sultan Yaqub en la Primera Guerra del Líbano en el año 1982. O sea, hace casi 43 años fue una batalla entre las fuerzas de defensa de Israel y el ejército sirio en el Valle de Beca, en el Líbano. Allí murieron 21 militares israelíes y más de 30 resultaron heridos. Feldman desapareció durante la batalla
junto con los sargentos Yehuda Katz y Zeharia Baumel. Los restos de Baumel fueron recuperados y devueltos a Israel en el año 2019. En un comunicado conjunto, el Mossad y las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que el cuerpo de Feldman fue recuperado del corazón de Siria en una operación especial. La compleja y encubierta operación, dice el mensaje, fue posible gracias a la inteligencia precisa y otras capacidades como la investigación y recopilación de información, así como numerosas actividades y operaciones en territorio enemigo. También dijeron que los esfuerzos para recuperarlo se venían realizando desde hace décadas, pero hace unos 5 meses se retomaron estas últimas operaciones después de que se recibiera información de inteligencia concreta sobre el lugar donde el cuerpo de Feldman se hallaba enterrado, a decenas de kilómetros de la frontera con Israel. Los agentes enviados por el Mossad debieron utilizar diferentes técnicas y engaños, ya que el lugar estaba fuertemente custodiado y los guardias tenían orden de disparar contra todo aquel que se acercara a esa zona, algo que sucedió en más de una ocasión. En una ocasión incluso los agentes debieron escapar del fuego de estos guardias. La red Al Arabia informó que el cuerpo de Tzvi Feldman se encontraba en el cementerio del campamento de refugiados palestinos Al Yarmouk, en los suburbios de Damasco, y solo 5 personas que todavía están con vida conocían este dato. Después de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, todo parece indicar que las posibilidades de encontrarlo y de realizar estas operaciones aumentaron, y ayer, 43 años después de aquella batalla, Tzvi Feldman regresó a casa ante la emoción de sus familiares, aunque no todos ellos, sus padres por ejemplo, ya no están con vida y no lograron ver este momento. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Nosotros vamos a seguir pendientes de la información relacionada con la liberación anunciada del soldado israelí estadounidense Idan Alexander, y vamos a actualizarla en nuestro canal. Entonces, hasta aquí este encuentro. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a sumarse al canal, a suscribirse, a seguirnos, a compartirlo y a unirse al grupo de amigos de Israel a Diario, aquí debajo de este video, justamente donde dice unirse. Gracias nuevamente. Que tengamos buenas noticias. Shalom.